Buenos días. Esta mañana contamos, en el marco de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, dentro del ciclo de actividades paralelas, con una de las personas más relevantes en el sector, en la industria de la moda, cuando de información económica y empresarial hablamos. Somos muchos, me incluyo, los que cuando queremos analizar los datos referidos al sector, a la industria de la moda, acudimos a esta persona, o mejor dicho, a los medios que ella dirige. Es un placer contar con ella. Pilar Riaño, muy buenos días. Buenos días, y el placer es mío. Antes de nada, el placer es mío y por supuesto de Modaes de estar con vosotros esta mañana y de que hayáis contado con nosotros. Bueno, y gracias por leernos cada mañana, por supuesto. Bienvenida a la Pasarela de la Moda, aunque sea virtualmente. Ojalá en una próxima edición podamos estar presencialmente en alguna de las ciudades de Castilla y León, que son muy bonitas. Ahora, antes de, digamos, de cederte definitivamente la palabra para que puedas impartir tu conferencia de hoy, de esta mañana, que es muy interesante y versa sobre sostenibilidad, entre otras cuestiones, voy a hacer pues lo más formal en estos casos, que es una breve presentación de tu perfil profesional. Así que en este caso, y para no equivocarme y no meter la pata y estas cosas, pues voy a leer la chuletilla que tengo aquí delante, ¿no? Pilar Riaño es licenciada en Periodismo por la Universidad Ramon Llull y MBA por ISEN Universidad de Navarra. Inició su carrera profesional en el diario Expansión, donde trabajó durante 7 años haciéndose cargo en la delegación de Barcelona del seguimiento de sectores como inmobiliario, moda o tecnología. En 2009 fundó el diario online modaes.es y desde 2010 se dedica en exclusiva a este proyecto. En 2014 fue merecedora de la primera edición de los Premios Nacionales de la Moda Profesionales de la Comunicación, la Academia y la Cultura, concedidos por el Ministerio de Industria, en reconocimiento a su labor al frente de modaes.es. Pilar Riaño es conferenciante habitual en jornadas, congresos, forma parte del cuerpo docente de varias universidades españolas y hoy tenemos el enorme placer de contar con ella y tenerla aquí. Así que, Pilar, yo me callo, a partir de ahora todo tuyo y una vez más, muchísimas gracias. Nada, buenos días a todos, como decía antes, y muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por pensar que podemos ofrecer contenidos interesantes. Como os decía, yo estoy al frente de modaes.es. Modaes.es es un diario económico especializado en la industria de la moda y eso es de lo que hablamos, de industria y de la moda. Y uno de los temas más candentes y que más están condicionando la evolución del sector en los últimos años, más lo está haciendo durante y después del COVID y más lo hará probablemente en los próximos, no es otro que la sostenibilidad. Así que una de las cosas que os voy a presentar más, pero una de las cosas de las que quiero hablar hoy es presentaros los principales datos de este informe que se llama Shaking Sustainability, que lo tenéis en modaes.es si os apetece leerlo entero, que habla sobre o que intenta medir la evolución y el desempeño de las empresas de moda en sostenibilidad. Es un informe que lanzamos en 2021, de la mano, hemos lanzado este año de la mano de EY, que sabéis es una de las Big Four de la consultoría a nivel internacional, y lo que pretendíamos es un proyecto que empezó en el 19, en el 20 lo paramos obviamente por el COVID, porque los datos podían salir alterados, y en 2021 ya lo retomamos y lo hemos publicado, y lo que pretendemos es ponerle números a la sostenibilidad, porque es verdad que todo el mundo habla de sostenibilidad, pero medirla es lo complicado. Nosotros tenemos, de la mano de EY, trazamos una metodología para intentar medir la evolución del sector en esta materia y bueno, hoy os voy a presentar los datos de la primera edición en 2022, cuando haya la segunda pues ya podremos hacer comparaciones de un año frente a otro. Como os decía, no es lo único de lo que queremos hablar hoy, de lo que os queremos presentar, porque si analizas la sostenibilidad como un elemento aislado dentro del sector, bueno, pues no sería correcto. Con lo cual, lo que vamos a hacer es iniciar con unos datos de qué ha pasado en el sector en los últimos años, especialmente en el último y especialmente en 2020.
Luego vamos a hablar de esos datos, ese impacto que ha tenido el COVID, qué grandes drivers, qué elementos de transformación ha dejado en el sector, y ya veréis que esto lo vinculamos directamente con la sostenibilidad y terminaremos pues, con este informe, con la presentación de Shaking Sustainability. Todo ello en media hora, así que voy a ir rápido y va a ser información concentrada. Pues si os parece, a ver, que ahora no puedo pasar el PowerPoint, un segundo. Si os parece, empezamos. El COVID-19 lo que ha supuesto para la industria de la moda es básicamente un cambio de paradigma, ¿vale? El COVID-19 lo rompió todo de la noche a la mañana y también en la industria de la moda. Ha obligado a tener nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras o nuevas reglas en consumo, nuevas reglas de aprovisionamiento, de distribución, de operaciones. Y siempre hablamos de nuevas reglas, pero en realidad es que quizás no son tan nuevas, porque es cierto que antes del COVID la industria de la moda ya estaba enfrentándose a una transformación, en muchos casos, por elementos que son herencia de la gran recesión, ¿no? De la crisis que explotó 2007-2008, según donde pongamos el inicio. Y es que la crisis financiera, la gran recesión, lo que hizo fue para tapar durante años una transformación que estaba viviendo el sector. Y es decir, una crisis coyuntural, como era la financiera, estaba tapando una crisis coyuntural que estaba viviendo el sector. Y no es otra, y es que, o esa crisis que estaba escondida, y es que la moda ha perdido relevancia en el bolsillo de los consumidores. Y los consumidores han antepuesto otras categorías de gasto a la moda. Es cierto que la industria de la moda tiene todavía mucho recorrido en Asia y en otros países, en otros mercados, en vías de desarrollo, pero en los países más ricos, en los países más desarrollados o donde hay una clase media más establecida, que al final es los países que busca la moda, la tendencia de consumo va en sentido contrario. Bueno, y como os decía antes, al final lo que ha sucedido es que la moda ha dejado de ser o ha perdido esa posición privilegiada entre las prioridades de los consumidores, que ahora prefieren o han preferido durante los últimos años gastar en viajes, aunque en el último año y medio hayamos podido viajar menos, han preferido y preferimos todos gastar en telefonía y en servicios asociados a telefonía, ¿no? Pensemos el gasto, por ejemplo, que ahora hacemos en Netflix o en Spotify, que antes no lo hacíamos, porque obviamente son menos camisetas o menos prendas que nos podemos comprar. Y también más en alimentación o en restauración, en restaurantes, en vivir experiencias. La pandemia, como os decía, o como tenemos todos claro, también ha afectado a ir a restaurantes o ir a los viajes, pero también es cierto que ha afectado de una manera muy especial a la moda, porque si estamos confinados en casa, ¿para qué necesitamos ropa? Y si estamos en un momento en que hay muchos menos eventos sociales, ya sean bodas, bautizos, comuniones o reuniones de amigos, ¿para qué necesitamos comprarnos ropa? Y esto es lo que ha hecho que la moda sea al final una de las categorías más afectadas a nivel internacional. ¿Cómo ha afectado el COVID? ¿Cómo ha afectado toda esta situación que hemos vivido a la industria de la moda? Bueno, pues en síntesis lo ha convertido en un mercado, o lo que estamos viendo es que estamos ante un mercado global más pequeño y más concentrado. En 2020, la industria de la moda y el calzado cerró a nivel internacional con un volumen de negocio de 1,27 billones europeos, billones europeos de dólares. Esto supuso una caída de más del 17% en relación con 2019. Si lo ponemos en números, al final, en un año, la industria de la moda se dejó por el camino 171.000 millones de dólares, que son unos cuantos, y al final estamos ante una tarta a nivel internacional mucho más pequeña. Las caídas han sido a nivel global, obviamente, pero si os fijáis, donde han sido más grandes también han sido en los mercados más maduros. Entonces estamos entre un 13,8% de caída en Asia-Pacífico. En el caso de Europa Occidental ya nos vamos a casi el 19% y en el caso de Norteamérica nos vamos a casi el 23% de caída de consumo de moda. Y también ha sido una caída generalizada, o también fue una caída generalizada en todas las categorías que componen la cesta de la compra o que componen la industria de la moda. Pero sí que es cierto que hay dos extremos. Pues por un lado, la moda deportiva, que como sabéis, o como podéis intuir, es la gran ganadora del COVID. Todos nos hemos vuelto locos haciendo deporte e incluso utilizamos la moda deportiva para estar en casa, con lo cual es buscando moda más joven, más cómoda, perdón. La moda deportiva cayó un 9,1%,
19%, cayó, pero cayó poco, teniendo en cuenta que la que más retrocedió, la categoría que más retrocedió fue el calzado femenino, con una caída de más del 19% a nivel internacional, porque al final, si hemos estado en casa encerrados, ¿para qué hemos necesitado zapatos? Y a la hora de reponerlos, pues probablemente ya teníamos los del año anterior y tampoco hemos tenido necesidad de comprar más calzado. Además, otra de las grandes conclusiones, otra de las grandes consecuencias que ha dejado la pandemia en el sector es la concentración del mercado. Y es que los 10 mayores operadores del sector de la moda a nivel internacional a cierre de 2020 representaban el 13,4% del total del negocio, frente al 12,9% de un año antes. Es decir, el sector se hace más pequeño y además los operadores mayores pasan a controlar una parte más grande del pastel. Como os decía, ¿no? Que todos estos datos, que al final son números, los podemos intentar traducir o intentar trasladar a qué están haciendo las empresas y qué les ha pasado a las empresas. Lo vamos a hacer con este informe, que también lo editamos nosotros, se llama Global Fashion Drivers, que editamos cada año a finales de año, y lo que hacemos es, en el caso de 2020, lo que hicimos fue recurrir a directivos del sector con una encuesta directa a ellos, directivos españoles o internacionales basados en España, donde les preguntábamos cuáles eran esos drivers, esos motores de su evolución o de cómo creían que iba a evolucionar su compañía, la compañía que dirigen, de cara a 2021, con lo cual son drivers que todavía están vigentes. Habrá que ver a final de año, cuando repitamos de este año, cuando repitamos esta nueva oleada de preguntas, si se mantiene o hay cambios ya. El primer driver, que es clarísimo, es el e-commerce, y el e-commerce se impone ante todo. Todos tenemos en la cabeza cómo hemos pasado a consumir de forma eminentemente online, o que si antes no comprábamos, ahora hemos empezado a hacerlo o lo hacemos con más intensidad, pero esto se traslada también a qué dicen las empresas. Y en este capítulo en concreto, por ejemplo, lo que dicen es que el 95% de las empresas sitúa el e-commerce como su canal prioritario de desarrollo en el medio y largo plazo. Ya no son las tiendas físicas, ahora es el e-commerce, el canal prioritario donde se centran las inversiones. Y el 95% de las empresas también, el mismo porcentaje, es decir, muy elevado, ha aumentado su inversión en infraestructuras físicas, que podríamos decir que es la logística, por ejemplo, o digitales, cuestiones como el software y demás, para dar apoyo a al desarrollo de las plataformas de e-commerce de las diferentes marcas. Si el e-commerce sube, pues obviamente las tiendas físicas sufren. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una transformación a nivel internacional del parque de tiendas y del papel de la tienda. Como os decía antes, esto no es nuevo en realidad. Antes del COVID ya se estaba hablando, pero lo sí que es cierto es que el COVID acelera esta tendencia. En el último año, a finales de 2020 y principios del 2021, el 95% de las empresas renegoció los alquileres de su red de tiendas. ¿Por qué? Porque era un coste que resultaba elevado para el rendimiento que estaban dando ya en ese momento. Y el 76% de las empresas tenía ya en marcha a finales de año y principios del 21 en marcha planes de reestructuración de sus redes de tiendas físicas. De ahí que estemos viendo tantos cierres que se concentran todos, pero es en realidad que son planes que estaban en marcha muchos de ellos. Una de las grandes palancas de las que tira el sector en momentos de crisis son los precios, y obviamente uno de los drivers del sector este año están siendo los precios. El 77% de las empresas preveía a finales de año pasado que la actividad promocional que hizo en 2020 para dar salida a todo aquel stock acumulado por el confinamiento y el cierre de tiendas, pues que esa actividad promocional continuará en 2021. Y un 22% de las empresas, que es un número destacable, preveía reducir precios de forma permanente. Si me permitís que haga un inciso aquí, este es uno de los grandes riesgos que tiene el sector sobre la mesa hoy en día. En la anterior crisis, en la gran recesión, lo que hizo fue, la industria de la moda lo que hizo fue jugar con los precios para atraer a los consumidores a las tiendas o simplemente a comprar. ¿Qué consiguió con eso? Bueno, pues si recordáis, en 2008 más o menos es cuando se empezó a hablar del fenómeno de la guerra de precios. Si las marcas continuamente han ido ofreciendo descuentos, 2x1, promociones, al final el consumidor se ha acostumbrado a esperar a poder comprar con descuento las prendas en lugar de comprarlas a precio completo. Y eso lo que ha contribuido a una devaluación del sector. Antes del COVID, la industria de la moda estaba revertiendo esa tendencia y estaba empezando a dejar de ser tan promocional.
Y el riesgo que tiene el sector ahora sobre la mesa es que obviamente viene una crisis de consumo, ya lo estamos viendo, es que vuelva a tirar de esa palanca y eso a la larga o en el corto plazo impactará también en la reputación o en la imagen o en la valoración que tiene el sector, que como veíamos al principio es el gran problema que tiene la industria de la moda. Otro gran driver, aunque parezca mentira, la internacionalización. Pese al COVID, la industria de la moda sigue mirando fuera de sus fronteras, ¿no? Sabéis que la industria de la moda es una de las más globales, es una de las industrias más globales del mundo, tanto por la parte de distribución, de venta, como por la parte de aprovisionamiento. Es un gran engranaje internacional que si no funciona en todo el mundo, no funciona. Bueno, pues pese a las barreras para exportar, pese a las barreras en mercados, la industria de la moda ha mantenido su internacionalización y el 70% de las empresas ha mantenido sus procesos de internacionalización, de exportación en 2020 y en 2021. Lo que sí que cambia un poco es que si antes siempre había algún año que salir a mercados emergentes o quedarse en mercados maduros, siempre había alguno que sobresalía por el otro, este año lo que vemos es que hay una estabilidad total y el 50% de las empresas apuesta por emergentes, es decir, un relativo riesgo, y otro 50% apuesta por maduros, es decir, bueno, en búsqueda de un poco más de seguridad. Otra gran consecuencia del sector es que estamos obviamente ante un sector más endeudado. En España y en todos los países ha habido mecanismos, o en la mayoría de países ha habido mecanismos similares, como han sido en España los ICOs, ¿no? Esos créditos financieros, esos créditos avalados por el ICO, que ha permitido que el sector pues, respire y tenga pulmón después de esos meses de inactividad. Bueno, pues el 53% de las empresas cerró 2020 con un ratio de endeudamiento superior al que tenía antes de la pandemia, es decir, un sector más endeudado, con una mochila más grande. Y lo que sí que estamos viendo es que en la mayoría de los casos es mayoría el número de empresas que apuesta por un endeudamiento tradicional, podríamos decir, el clásico de la banca. ¿Qué más vemos? Son nuevas maneras de organización y aquí obviamente el teletrabajo se impone. Hoy mismo, por ejemplo, se ha publicado, publicado que Desigual va a proponer a sus trabajadores pasar a hacer una jornada laboral de 4 días solamente y de esos 4 días uno de teletrabajo. Bueno, pues a finales de 2020 esto ya nos lo decían y el 67% de las empresas estaba buscando nuevas maneras de organización para adaptar o para adaptarse al teletrabajo e incorporarlo de manera progresiva. Vamos también a un sector más pequeño, de menos volumen. Al final las compañías han ajustado sus compras para este año y probablemente lo hagan también para 2022. Esto veremos o lo podemos relacionar directamente con la sostenibilidad. Obviamente es una consecuencia de esa caída del consumo y de esa caída de las ventas del COVID, pero se relaciona también con la sostenibilidad. Un 92% de las empresas ajustó sus compras ya de cara a 2021 y el 42% de las empresas cerró 2020 con un volumen de stock superior al del 19, es decir, tenía los almacenes cargados de mercancía, con lo cual no necesitaba comprar en tanto volumen como lo estaba haciendo hasta ahora. Otra de las grandes conclusiones, otro de los grandes drivers que está viendo y que estamos viendo es una clara orientación al cliente, abriendo nuevos canales de comunicación o incorporando nuevo producto. Y en este sentido, pues el 75% de las empresas ha abierto nuevos canales de comunicación a raíz del COVID, a raíz del confinamiento, para comunicarse con su cliente. Esto ha implicado, obviamente, la incorporación de nuevos perfiles en áreas tecnológicas o en áreas de comunicación. Un 30% de las empresas, por ejemplo, ha incorporado nuevos perfiles dedicados a este punto en concreto. Y también os decía, ¿no?, que es orientación al cliente en comunicación, también en producto, ¿no? Hemos visto cómo de forma progresiva o más o menos rápida las empresas han ido incorporando cada vez producto más informal o más casual para adaptarse a esa nueva demanda del consumidor. Otro driver, el noveno, son las alianzas. Puede sorprender, pero el sector de la moda es bastante
voy a decir desestructurado y probablemente no es la palabra, sino que, bueno, sí, carece de una gran patronal de referencia y las empresas han jugado hasta ahora bastante cada una a su propio juego. Bueno, ¿qué estamos viendo? Pues que el COVID lo que está haciendo es fomentar que haya más alianzas entre compañías. Y estamos viendo grandes grupos que se alían con startups, grandes grupos que se alían con grandes grupos, y esto es una tendencia que ya se ha impuesto. Por ejemplo, el 41% de las empresas ya había sellado alianzas a finales de 2020 y preveía hacerlo todavía más en 2021. Y el último gran driver, y este es un driver que se cuela cada año en este estudio, en este Global Fashion Drivers, no es otro que la sostenibilidad, que es el núcleo de lo que os quería explicar hoy. En el informe Global Fashion Drivers, una de las grandes conclusiones es que las empresas este año lo que están haciendo es poner la materia prima en el foco de la sostenibilidad. Ya no se trata del close the loop, sino que al final van siendo cada año, va cambiando, ¿no? Ahora estamos muy centrados en la materia prima y en el impacto que tiene eso, que tiene la materia prima, obviamente, en la sostenibilidad. Como os decía, este 10º Global Fashion Drivers nos permite hilar directamente con ese informe Shaking Sustainability, que está hecho a partir de encuestas a empresas nacionales e internacionales, todas ellas multinacionales, encuestas directas o sometiendo a un cuestionario de fact-check a sus memorias, y luego entrevistas también a directivos que nos han hecho, con este informe lo que hacemos es cuantificar, ¿no? Ponerle números a la sostenibilidad. Está dividido, y os los voy a explicar ahora de forma rápida, en 7 capítulos más un octavo, que es el de cómo impacta el COVID en la sostenibilidad y en la visión de las empresas. El primer capítulo es el de gobierno, riesgos y cumplimiento, y ahí es cómo la sostenibilidad afecta a este ámbito en concreto. En concreto, pues veréis, un 82% de las empresas tiene una política de sostenibilidad formalmente aprobada por el Consejo de Administración. Es decir, cada vez un mayor número de empresas, o para cada vez un mayor número de empresas, la sostenibilidad tiene más peso en sus decisiones, porque si llega hasta el Consejo de Administración es que realmente tiene peso en las decisiones. En un 68% de los casos, además, las empresas tienen un responsable de sostenibilidad en el comité de dirección. No sirve de nada tener un responsable de sostenibilidad si luego, cuando hay que tomar decisiones, no está. Bueno, pues ya hay un 68% de las empresas que tienen esta figura en el comité de dirección. Incluso algunos grandes operadores tienen formadas comisiones de sostenibilidad que reportan a comisiones de auditoría. Es decir, ya se le empieza a dar forma y se empieza a poner en la posición que debe tener a la hora de la toma de decisiones. Y si pensamos en los riesgos ligados a la sostenibilidad, pues gran parte de los operadores, este 93%, ha establecido mecanismos ya de evaluación de riesgos. Y otro dato interesante en este capítulo es que un 71% de las empresas ha desarrollado sistemas de reporte tecnológico para evaluar su impacto ambiental y sociolaboral en el marco de estas políticas de sostenibilidad. Porque, como decía al principio, se habla mucho de la sostenibilidad, lo complicado de la sostenibilidad es medirla, ¿vale? ¿Qué más vemos? Bueno, pues que en este caso, en el departamento, en el área de gobierno, riesgos y cumplimiento, el cumplimiento e implementación de estas políticas y prácticas responsables las empresas le otorgan una relevancia de 9 puntos visto desde fuera, por decirlo de una manera, y en cambio el nivel de desempeño que se ponen se dan una nota media de 7,7, con lo cual vemos que todavía ahí hay camino por recorrer. Otro área del que podíamos hablar sobre sostenibilidad, o la segunda área de la que tenemos que hablar en sostenibilidad, es el área de operaciones. Y es que un 54% de las empresas asegura que los consumidores ya pueden realizar actualmente una trazabilidad completa de sus productos. Esta es una de las claves de la sostenibilidad, la trazabilidad. Bueno, pues la mitad de las empresas ya dicen que los consumidores podrían hacer ese recorrido trazable del producto. ¿Y cómo lo ven? Bueno, pues en este caso el cambio climático en el área de operaciones, ¿no? El cambio climático y el impacto en esa cadena de valor, que al final es el área de operaciones, las empresas le dan una puntuación en cuanto a relevancia de 8,6, pero su nivel de desempeño lo sitúan en el 6,6, es decir, de nuevo hay camino por recorrer. Datos más concretos, pues un 69% de las empresas cuantifica las emisiones de alcance 2 generadas a lo largo de su cadena de valor, y un 58%
califica o cuantifica las emisiones de alcance 3 generadas por su cadena de valor. Este número así frío puede decir mucho, puede decir poco, pero es cierto que el año que viene o en 2022, cuando tengamos los datos del informe, ya veremos si sube, baja y cómo evoluciona. La trazabilidad, como os decía, es muy importante, pero sigue siendo una de las tareas pendientes del sector y solo el 40% de las empresas a escala internacional hace pública su lista de fabricantes de alcance 1. Sabéis que en los últimos años cada vez más compañías están publicando la lista de fabricantes. Bueno, pues de momento solo es un 40% la que la hace público. Hay un riesgo en todo esto que es la fatiga de auditorías, es decir, el someter a los proveedores, a esa parte de toda la cadena de valor, a un excesivo número y a un excesivo control. Con el riesgo, además, como decíamos, que es difícil comparar y es difícil cuantificar, con lo cual lo que es necesario es que empiecen a surgir cada vez más metodologías para medir de manera objetiva la sostenibilidad o el desempeño de las empresas en cuanto a sostenibilidad. Otro ámbito del que podemos hablar de sostenibilidad o el que tenemos que hablar de sostenibilidad es en el área de personas, que generalmente suele ser un área que parece que está muy alejada de la sostenibilidad, pero es que es cierto que está bastante vinculada. ¿Qué dicen las empresas? Bueno, pues que la salud y la seguridad de los empleados y colaboradores, es decir, aquí no pensemos solo en Central, sino que pensemos en toda esa gran cadena que tiene la industria de la moda a nivel internacional, esa gran influencia que tiene la moda a nivel internacional. Bueno, pues esta salud y esa seguridad, las empresas dan una relevancia de 9,4 puntos sobre 10, en cambio su nivel de desempeño es un 8,9. Aquí está más cerca, esa media de 8,9, pero de nuevo queda camino por recorrer. Y buscando datos concretos, bueno, pues podríamos decir que un 50% de las empresas tiene sistemas de protección de su cadena de suministro con supervisión sindical independiente. Esto es bastante importante, cada vez son más las compañías que dejan entrar a sindicatos como Industriol a sus redes de aprovisionamiento, a sus proveedores, para que realmente auditen y haya control de qué está sucediendo. Un 89% de las empresas tienen procesos de debida diligencia o de auditoría para evaluar el estado de su cadena de suministro, es decir, realmente dedican o le hacen hincapié en este control de la cadena de suministro, y un 86% de las empresas impulsa políticas activas en cuanto a igualdad, diversidad y empoderamiento de la mujer en puestos de dirección, que esto sigue formando parte también de la sostenibilidad. Un gran reto en esta área, obviamente, es la innovación, ya sea en la forma de gestión de talento o ofreciendo a los equipos nuevos instrumentos de formación, como veíamos antes, o de calidad, vamos a llamarle así, como veíamos antes con el auge del teletrabajo y estas nuevas condiciones, ¿no? Lo que ofrecía desigual de 4 días de jornada laboral con una de teletrabajo. Al final es innovar en la gestión de personas. Otro capítulo, y este es bastante importante para la sostenibilidad, es la comunicación y el marketing. Como no podía ser de otra manera, para un gran número de empresas la sostenibilidad se ha convertido en un atributo más o en un atributo principal en el desarrollo actual y desarrollo futuro, tanto de la empresa como de la marca. Y en concreto, un 96% de las empresas así lo considera. En este caso, fijaros que la relevancia que dan las empresas al marketing responsable y al etiquetado de producto es menor, le dan un 7,2 de media, cuando consideran que su nivel de desempeño es un 8,6. En este caso, bueno, pues habríamos aprobado, por decirlo de alguna manera, el sector. Y un 77% de las empresas desarrolla de forma recurrente planes de comunicación con el consumidor específicamente ligados con la sostenibilidad. La sostenibilidad se ha convertido en uno de los vectores de las políticas de comunicación, de las estrategias de comunicación de las marcas, con el objetivo de generar ese engagement tan buscado con el público, y por eso se están llevando cada vez más a cabo campañas de marketing centradas precisamente en esta materia. Pero ojo, porque hay un riesgo, y es el del famoso greenwashing, es decir, cuando los operadores utilizan la sostenibilidad como palanca de venta, pero lo hacen, bueno, pero detrás de esa política de comunicación no hay nada en firme o no hay nada objetivable. Y ese es un riesgo, porque al final los consumidores hoy en día pueden terminar descubriendo este tipo de políticas, y es un riesgo para la marca.
Cuando hablamos de sostenibilidad también lo tenemos que hacer desde el punto de vista tecnológico o cómo la sostenibilidad afecta a la tecnología o cómo la tecnología puede hacer de vector de desarrollo de la sostenibilidad, y en este caso pues un 82% de las empresas han incorporado en el último año, en 2021, nuevas tecnologías o innovaciones sostenibles en la manufactura de producto. Fijaros que es muy centrado en la manufactura de producto todavía. La innovación tecnológica en el área sostenible, las empresas le dan una importancia de 7,8 de media, cuando su nivel de desempeño es el 6,9. Y aquí, bueno, hablábamos de la manufactura de producto, pero cada vez más está cogiendo más importancia, está tomando más importancia la tecnología aplicada al ecodiseño, es decir, diseñar los productos ya pensando en la segunda vida que van a tener o en esa faceta más sostenible que pueden llegar bueno, que deberían tener. Otro ámbito que quizás parece más alejado de la sostenibilidad, pero que realmente tiene muchísima vinculación, es el de las finanzas. Es el ámbito, yo os diría que es de los más importantes, pero también es en el que queda más camino por recorrer. ¿Qué grandes datos podemos sacar de este capítulo? Bueno, pues solo el 60% de las empresas considera tiene en cuenta los criterios de sostenibilidad a la hora de realizar una ponderación relevante en las decisiones ligadas a sus transacciones financieras, es decir, a todo lo que tenga que ver con finanzas, la sostenibilidad es relevante o no, pese a que cada vez vemos más empresas emitiendo bonos verdes o que determinadas financiaciones bancarias están vinculadas a la consecución de unos determinados objetivos en sostenibilidad. Y precisamente aquí podemos hablar del papel cada vez más relevante que están teniendo los inversores, aquellos fondos o entidades vinculados o no a la sostenibilidad, y fondos especializados en sostenibilidad y otros que no, que cada vez a la hora de realizar sus inversiones tienen más en cuenta la sostenibilidad. De hecho, os diría que en moda ya se ha convertido en un elemento sin el cual los inversores no valoran a las empresas. Si una empresa no es sostenible, no se considera que vaya a tener una visión de futuro y, por tanto, invertir en ella resulta cada vez más complicado. Otro ámbito, el séptimo, ya casi terminamos, el jurídico fiscal. En este caso, un 94% de las empresas cuenta con políticas en materia de sostenibilidad ambiental y laboral de obligado cumplimiento para sus proveedores, y un 91% de las empresas tiene equipos y sistemas específicos de supervisión para velar por el cumplimiento de esas políticas de sostenibilidad en sus proveedores. Y un último capítulo, en este caso que hemos añadido este año y que probablemente en 2022, cuando repitamos la encuesta, ya no estará, es el de cómo el COVID ha impactado o ha acelerado la sostenibilidad. Y aquí es un dato y una idea. En concreto, un 83% de las empresas, es decir, una amplia mayoría, cree que el COVID ha provocado que se acelere su transición hacia la sostenibilidad, y así se está viendo ya, bueno, al leer las noticias y al ver qué sucede en el sector. Y por otro lado, la sostenibilidad, y también lo veíamos antes con las alianzas, pero el COVID lo que está viendo o lo que ha provocado, lo que ha facilitado es que cada vez haya más acuerdos. También en términos de sostenibilidad hemos visto la creación del Fashion Pact, que es verdad que es anterior, o el Global Fashion Agenda. Estamos viendo diferentes iniciativas que lo que hacen es unir al sector en busca o para promulgar, para impulsar esta tan buscada sostenibilidad. Y por último, dos grandes conclusiones y terminamos. En primer lugar, la sostenibilidad se ha convertido ya y será en uno de los grandes agitadores de la industria de la moda. Y si tuviéramos que decir tres áreas en las que el sector tiene todavía mucho camino por recorrer, pues podríamos hablar de tecnología, de operaciones, de personas, probablemente también del área financiera, como los tres grandes retos que tiene la industria de la moda en términos de sostenibilidad que tiene por delante en los próximos años. Y hasta aquí, muchísimas gracias, espero no haberos saturado con tanta cifra y espero que haya quedado todo bastante claro. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, ha sido una ponencia, como acabas de decir, con muchos datos. Lo bueno es que esta ponencia va a quedar ahí, registrada y al alcance de toda la gente para poder revisarla, porque yo creo que es necesario verla un par de veces para sacar toda la información y todo el jugo que en la misma nos has aportado. Y lo que os decía, si queréis consultar cualquiera de los dos documentos, ya sea el Global Fashion Drivers o el Shaking, están en Modaes. Entonces allí los buscáis y los podéis consultar.
Pues eso es muy importante que lo tengan en cuenta todas las personas que nos están escuchando. Modaes.es, www.modaes.es, ahí tienen acceso a esos informes y por lo tanto complementar la información que nos has aportado. Una vez escuchada la ponencia, yo me voy a quedar con una última parte que has, con una de las conclusiones referida al COVID. Entiendo que el COVID ha sido todo un acelerador. Al inicio de la conferencia nos has dado varios datos de cómo el sector ha ido cambiando y que ya eran cambios que se preveían en el sector, pero que el COVID ha acelerado. Referido a ello, y para quedarnos, si es posible, pues oye, con una clave fundamental, ¿tú dónde verías, Pilar, que el COVID más ha incidido en los diferentes cambios que ya venían de momentos, situaciones precedentes, pero en cuál de ellos crees que el COVID ha sido un acelerador clave y donde más ha acelerado? A ver, es difícil, pero yo te diría que es en la manera de consumir, del consumidor, que al final es del cliente de la moda. Y ahí no me metería tanto en sostenibilidad como obviamente la manera de consumir online, ¿no? Había gente que nunca había comprado online y que durante el confinamiento aprendió a comprar, o gente que como pues yo ya compraba online, pues probablemente ahora compro muchísimo más. Esto obviamente hace que todas las empresas pues, tengan que reestructurar toda su operativa. Y luego también, si recordáis, en la ponencia, una de las cosas que decíamos al principio es que vamos a un sector más concentrado, ¿no? Y que los grandes grupos tienen cada vez más cuota dentro de ese pastel. Pero es verdad, no recuerdo cuál era el porcentaje, pero si los grandes grupos controlan una parte del pastel, pero lo que estamos viendo es que la otra parte del pastel se está fragmentando cada vez más y estamos viendo cada vez más el surgimiento de marcas de nicho, ya sea lanzadas por los propios grandes grupos, no sé, pensad en lo que está haciendo Tendam, que está lanzando marcas muy de nicho y muy enfocadas a un determinado consumidor, o el nacimiento de startups, con lo cual vemos yo te diría que ha incidido especialmente en la manera de consumir, en que vamos hacia un consumo online y en la búsqueda de cosas diferentes y de marcas diferentes. Y que el COVID lo que ha hecho es acelerar esa caída de las barreras de entrada, porque si ya no hace falta que tengas tiendas físicas en cada esquina, sino que con online puedes crecer, parece que el COVID lo haya roto todo, que es verdad, lo ha destrozado todo, pero también es un momento de oportunidad porque hay más marcas que pueden surgir y las grandes en algún momento han sido pequeñas. De hecho, se nos podría venir a la mente, por ejemplo, en el sector de las zapatillas casual, algún ejemplo de lo que estás hablando, de firmas que no voy a dar el nombre por no hacer publicidad, pero vamos, que han surgido hace 3, 4 años y han tenido un desarrollo exponencial de crecimiento precisamente orientado a un nicho como estás comentando, ¿no? Por lo tanto, la gente tiende obviamente el conjunto de los consumidores tienden a comprar en los grandes grupos, por supuesto, pero también hay una búsqueda, creo yo, no sé, esto ya habría que hablar con un sociólogo, una búsqueda cada vez más de la individualidad, ¿no? Y de ahí es donde hay espacio para que estas nuevas marcas, estos nuevos segmentos, estas nuevas propuestas tengan su espacio y lo consigan. Bueno, de hecho, relacionado, y esa sería una de las segundas preguntas que te quería lanzar, y tampoco pretendo aquí robarte más tiempo del debido. Hablaste de tecnologías, que yo creo que es fundamental, entre otras cosas con esta precisamente que estás comentando, el famoso Big Data y el análisis de datos, que es algo que entre otras cosas hacen vuestros medios de comunicación, sirven para, o van a ser claves desde mi humilde punto de vista a la hora de configurar los productos, analizar desde esa parte sociológica que has comentado del consumidor y analizarlo en base a grandes datos que ahora todos más o menos podemos, o las empresas pueden más o menos ir accediendo, pero lo importante no es el dato en sí mismo, sino el análisis que se haga de
del mismo, ¿no? Claro, sí. O sea, tú puedes recopilar Excel los que quieras, pero luego si no sacas análisis de eso, el dato o los datos tienen que servir para predecir la demanda, para predecir la producción, para poder adelantarte, para saber qué te están pidiendo y qué no te están pidiendo. Y bueno, esto es una de las grandes cosas que estamos viendo que está sucediendo ahora, ¿no? Como ese famoso Big Data que hace 1000 años del que se habla, ahora empieza ya a tener una aplicación o cada vez más empresas pues le están haciendo uso de ello. Por concluir y con una última pregunta o reflexión y que tú la concluyas, la cierres, des tu valoración, la sostenibilidad, al menos yo tengo la impresión que hace unos años era una cuestión de moda, de marketing, moda entendido como marketing, ¿no? Como algo muy comunicativo que podía sonar muy bien. Pero yo creo que, y además están ahí los datos que acabas de ofrecernos en la conferencia, a partir de ahora pasa a ser algo que es imprescindible en las empresas. ¿Tú crees que estamos en esa línea? Es decir, que ahora ya no es una cuestión, que va a ser una cuestión que dentro de unos años seguramente desde el punto de vista de la comunicación ya no tenga tanto impacto porque necesariamente todos los agentes que operan en el sector van a tener que tenerla presente. Sí, déjame que empiece por otro lado y termine respondiendo. Al final, lo que hay que tener claro es que quien está impulsando la sostenibilidad no es el consumidor. El consumidor, cuando va a la tienda, no pide sostenibilidad, o no el grueso de los consumidores. Obviamente hay una parte que sí que lo hace, una parte pero todavía muy pequeña. Si miramos los datos de ventas, vemos que empresas no sostenibles o con modelos no sostenibles son todavía los que lideran, y el consumidor no reclama sostenibilidad ni está dispuesto a pagar más por prendas sostenibles. Es decir, quien está liderando la sostenibilidad y este movimiento tan grande que está viendo en el sector, que ya no es imagen, sino que son inversiones, es dinero, son cambios de estructuras, son los grandes grupos. Si los grandes grupos lo hacen adelantando eso al consumidor, y te estoy hablando de los grandes, no las empresas pequeñas, sino si los 3 gigantes o los 2 mayores grupos a nivel internacional de industria de la moda son los dos que están tirando más fuertemente del carro de la sostenibilidad, será porque realmente ese es el vector de desarrollo. Y obviamente no es solo en la moda, esto es un movimiento global, ¿no? Si seguimos así nos vamos a cargar el mundo entre todos. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Llegará ahora la sostenibilidad. Está en todos los planes de comunicación, probablemente dentro de, no sé si serán 5, serán 10, no sé, pero desaparecerá porque ya será algo que el consumidor ya dará por hecho y no será un elemento diferencial dentro del sector. Yo no creo que sea todas las inversiones que está haciendo el sector en nuevos desarrollos, en nuevas materias primas, en nuevos procesos, en el close the loop, en el reciclaje, todo esto que está sucediendo no es casualidad y no creo que sea marketing, sino que son inversiones que son reales. Obviamente al sector le falta muchísimo camino por recorrer, mucho, pero bueno, se están dando pasos y se están dando de una forma relativamente rápida. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar. No te vamos a robar más tiempo, aunque esta última respuesta que has dado, que ha sido muy interesante, yo creo que daba para otra conferencia más. Así que voy a aprovechar, voy a tirar un poco de cara dura, para decir, oye, pues en la próxima edición a ver si podemos contar de nuevo contigo, pero para indagar sobre estas otras cuestiones que nos has puesto sobre la mesa. Pilar, muchísimas gracias por tu conferencia, muchísimas gracias por tu participación y enhorabuena porque ha sido verdaderamente brillante. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis y para lo que necesitéis. Muchas gracias.